Vieron que le dejé la encuestita en el Classroom sobre la tarea de ayer. Sí, algunos la contestaron, bueno, otros la van a contestar. Ahora lo que vamos a hacer es dar una serie de ayudas. Bueno, primero díganme si tienen acceso a la encuesta. En principio sí, porque ya hay algunos que contestaron, así que en ese sentido, sí, hay acceso a la encuesta. Así que con eso no tendríamos que tener problema. Todavía no estoy ducho con las encuestas, así que me olvido siempre de dar acceso. Bien. Bien, sí, Francisco, recién arrancamos, así que no hay problema. ¿Me pasan el link? Sí, yo de mi lado de la encuesta. Está bien. ¿Qué link? ¿El link de la encuesta? ¿O el link? Francisco, ¿qué link querés? Bueno. Sí, hablen, así, no importa, ¿eh? O sea, mientras que no haya... Sí, acá no hay problema que nos superponemos todo. Acá más bien hay más silencio que superposición de voces. ¿Mm? Así que pueden hablar. Hagan también, no tanto como trolear, como está de costumbre ahora trolear ¿sí? En los Meets. Pero bueno, tampoco vendría mal un poquitito de diversión. Bueno, encuesta. Llenen la encuesta. La idea es que se queden ustedes con el resultado. Yo en principio voy a verlas. La idea es que ustedes tengan eso que obtuvieron, ¿sí? Y vean qué pasa con lo que vamos a hacer después, que es realizar las mediciones. O sea que como primer paso lo que vamos a hacer es dar, como el primer paso y último, esta clase va a ser un poco de ayuda sobre cómo realizar las mediciones. ¿Mm? O sea, cómo pasamos de los experimentos cualitativos a los experimentos que yo llamo cuantitativos. ¿Mm? La primera ayuda, ya se las di ahí en los videos, ya se los anticipé. La idea es tomar 10 oscilaciones. ¿Para qué? Para medir el tiempo de una oscilación. ¿Ok? Entonces ustedes me van a decir, o sea, la idea es entender un poquitito por qué hacemos esto. ¿Mm? Y para entenderlo, quizás lo que conviene es agarrar el celular. No sé si los que no están usando el celular quizás no lo puedan hacer, pero piensen, por ejemplo, que tenemos un experimento donde el periodo de oscilación del péndulo es, por ejemplo, o sea, de antemano ya lo sabemos y queremos hacer una prueba, es de 2 segundos. No, vamos a hacerlo más rápido porque si no vamos a tardar mucho tiempo. De 1 segundo. ¿Ok? Entonces, como simulacro yo les propongo la siguiente situación. Tomen el cronómetro o el celular, pónganlo en modo cronómetro, si pueden hacerlo, arranquen el cronómetro, ¿sí? Y al segundo párenlo. ¿Sí? Y fíjense qué pasa con lo que obtienen. ¿Obtienen exactamente un segundo? Esa sería la pregunta. Volvemos un poquitito para atrás. Estamos suponiendo que estamos midiendo un péndulo donde el periodo de oscilación es exactamente un segundo. ¿Sí? No tenemos ningún péndulo, es una situación ideal que yo les propongo. Piense que tienen un péndulo que tiene un periodo de oscilación de exactamente un segundo. ¿Sí? Entonces ustedes agarran el cronómetro, en este caso sería el celular, una aplicación que sea cronómetro, arrancan. Cuando arrancaría la oscilación, esa oscilación no la tenemos, ¿sí? Lo estoy imaginando, y después cuando el cronómetro se pone en un segundo, apriétenlo en un segundo. ¿Sí? A ver, díganme ustedes qué es lo que obtienen.
Más Bien, Nelson. Nelson obtuvo 1,13. Bien, ¿qué más? A ver. Ay, perdí la lápiz. yo Nelson. también, 1,13. No, no me jodas. ¿En serio? Sí. Vamos a jugar al 13. 1,13, 1,13. Nelson y Alejandro era el otro. Sí, sí. Bien, ¿qué más? Yo tuve 1,04. 1,08 Rebeca y 1,04 el que habló recién, que ahí se puso. Son muy educados, te dejan los micrófonos. Nahuel tuvo 1 y ahí pone la carita con los anteojos. Yo también tuve uno. ¿Quién? ¿Nahuel? ¿Lautaro? Lautaro. Bueno. ¿Alguno más? ¿Hizo la experiencia? ¿Quién es el de 104? A ver si así los voy a conociendo. Este es Mateo. Nelson. A ver, espera. Nelson, ya me lo acuerdo, Nelson, porque está siempre ahí. Bien, Nelson. 113 me acuerdo, Alejandro, porque es el primero que vino. Incluso antes que Jorge. El 108 era Rocío, puede ser. No, Rebeca. Rebeca que me lo dijo por mensaje. Hay varios acá. A ver. Para Rebeca 108. Quiero ver quién es el más pulente acá. 108. Rebeca. 104. ¿Quién es el que me dijo 104, chicos? Mateo. 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 Y acá estos. Nahuel. ¿Quién más? Sí, te creas, no, es que no te creas. Había quién más, el 1, Nahuel. ¿Quién más me dijo 1? Yo, Lautaro. Lautaro. Bueno, está bien, están viendo lo que está pasando, ¿no? ¿Mm? De vuelta, ¿no? Estamos imaginando un péndulo, no lo estamos viendo el péndulo, ¿no? Y estamos clavando, o sea, suponiendo que justo tiene un periodo de oscilación de un segundo. Y fíjense que es prácticamente imposible medirlo con el cronómetro exactamente. Bien. Después Ana, 105. 105. Ana. Bueno, ahí está, están todos. Yo estoy poniendo ahí para. Pero me faltan algunos, ¿no? No. Hay algunos que no deben tener el cronómetro. 107 Gino y 103 Franco. A ver, vamos a cambiar de colorcito. 1. ¿Qué pasa con estos números? A ver, saquemos alguna conclusión. ¿Eso podría considerarse como error de paralaje? No. Después vamos a hablar un poquitito de eso. No, después vemos un poquitito. Yo al principio ya te estoy anticipando, no. Ahora, después habrá alguna explicación media rebuscada en donde haya un paralaje. Sí, veremos, yo qué sé. Son variaciones, dice uno. Sí, dice Franco. A ver, hagamos la experiencia de vuelta y veamos si obtienen lo mismo que obtuvieron antes. ¿Sí? ¿Qué van a decir? O sea, ¿hace falta hacer la experiencia? ¿O ya anticipan cuál va a ser el resultado? Y probablemente diferente. Lo más probable. Lo más probable es diferente, exacto. Perfecto. Ahora, agarremos todo y en vez de medir una oscilación, en vez de decir un segundo, midamos 10 oscilaciones, o sea, 10 segundos. Y después dividamos el resultado por 10. Hagamos eso. ¿Sí? Supónganse que están mirando un péndulo, bueno, pero miran en realidad el cronómetro y cuando dice 10, le enchufan el dedo. Hagan la división, hagamos la división por 10 y lo ponemos ahí al lado. No
Nelson, ahí dijo un 10-01. Bueno, a ver, voy completando acá. Yo 10,03. Lautaro, 10,03. 10,04. ¿Quién? Alejandro. Sí, sí, sí. ¿Quién más? Rebeca, 10,02. Gino, 10,13. No, perdón. Estoy haciendo algo mal. Me falta la división por 2, ¿no? Perdón, por 10. Así que hay que correr una coma nada más. Por eso ya me aparecía 1, Nelson, a ver, digamos de vuelta, por favor. 001. 001. Alejandro, 1,004. Rebeca. A ver, lo había escrito Rebeca, sería 1,002. Mateo, 0,994. Nahuel, me lo había dicho Nahuel, creo. Lautaro también me lo había dicho, pero bueno, lo borré. Dayana, Yo 10,03. o sea, 1,03. También estamos dividiendo por 10. Sí. ¿Sí? Esa era la receta. Ana, 1,007. ¿Sí? Y Enrique, 1,14 y 9,97. Enrique, a ver, espera. Gino, Gino me imagino que es 1,013. Enrique, 1,14 y 9,97. 9,97, claro, está bien. Ahí 9,97, entonces Enrique es 0,997. ¿Está bien? ¿Entienden a dónde voy, no? ¿Lo están adivinando un poquitito? Dayana, ¿hiciste la división por 10 o eso que pusiste ahí, 1,03, es un solo tiempo de oscilación o son 10? Lo Dividido por toqué 10. en 10,3, así en 10,30, así que es uno. O sea, hiciste la división. Sí. 1,03. Y Franco, lo pasé. A ver. 1,006. Bueno, disculpen si hay alguno que no lo puse. Bueno, sin pensar nada, digamos, desde el punto de vista de práctico, simplicidad, fíjense que si realmente el péndulo oscilara un segundo, ¿está bien? La mejor medición es la que resulta de tomar 10 oscilaciones y después dividir por 10. Ahora, después pensemos por qué es así. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? Hay menos error. ¿Sí? En general hay menos error. Ahí hay una medición de Diana que quizás, ¿sí?, fue la más floja de todas. ¿Sí? Después veremos por qué, Diana. ¿Sí? Pero en principio, lo primero que vemos es que desde el punto de vista práctico, todavía, ¿sí?, todavía es temprano para pensar mucho, desde el punto de vista práctico, es mejor. ¿Mm? Otra segunda cosa que sucede, ¿qué es? Que ven acá. ¿Se les ocurre algo de estos números? ¿Están equilibrados? Acuérdense que el resultado correcto es un segundo, ¿no? Es lo que tratamos de estar midiendo. ¿Sí?
No hay un equilibrio en este resultado. ¿Sí? Nos estamos tirando más para números mayores que 1 que para números menores que 1. ¿Está bien? ¿Sí? Hay dos casos nada más de todos en donde se fue más para la derecha que para la izquierda. ¿Sí? Si pienso, ¿no? A la derecha tiempo posterior, izquierda tiempo menores. O sea, lo que vemos es, no importa, ¿no? En la medición, tanto de un segundo como la de 10 segundos, o sea, la de una oscilación como la de 10 oscilaciones, no hay un equilibrio, ¿sí? No están equilibrados los resultados, no están equilibradas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Otra cosa que estoy viendo es que el cronómetro que están usando tiene hasta lo que serían las de centésimas de segundo, ¿no? Eso está claro. No estamos usando un cronómetro que tiene milésimas de segundo. ¿Ok? O sea que ese cronómetro exacto, Enrique, medirlo con 10 segundos da un poquitito más de exactitud, suponiendo que... Ahora, ¿qué pasa si en vez de tomar 10 oscilaciones tomamos 20? En este caso que paramos el cronómetro en los 20 segundos. ¿Qué va a pasar con el resultado? Primero que todo, ¿por cuál número lo tenemos que dividir? Está claro, ¿no? Por 2, Por 20. por 20, perdón. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Y qué va a pasar con el resultado? ¿Va a ser más preciso? Sí, ¿Mm? un poco más preciso que por 10. Exacto. Mientras, ¿Está mientras bien? más oscilaciones se midan, más preciso va a ser el resultado. Más preciso va a ser. En principio uno está suponiendo que esas oscilaciones en ese péndulo, digamos, no decaen en el tiempo, ¿no? Tenemos un péndulo que oscila permanentemente, ¿sí? Con la misma amplitud, no hay un decaimiento, o sea, no cambian la situación, pero, ¿sí? Una idealización. Pero entienden a dónde voy, ¿sí? La idea de por qué, desde un punto de vista práctico, conviene tomar varias oscilaciones en vez de una. Después vamos a tratar de racionalizar un poquitito por qué esto sucede. Y también es importante entender desde el punto de vista práctico que estamos cometiendo una especie de error, que después vamos a darle un nombre particular, que es que estamos equivocándonos en el proceso de medición más para un lado que para el otro. ¿Ok? ¿Sí? Hay una especie de desequilibrio en la medición que estamos realizando. Y eso, desde el punto de vista experimental, uno tiene que tratar de identificarlo primero. Acabamos de hacerlo, lo identificamos, y después tiene que, de alguna manera, cancelar ese tipo de error. Que anticipamos, creo que se llamaba sistemático. Así era, Jorge, un error sistemático ese, ¿no? ¿Sí? O sea, ahí tenemos un procedimiento que tiene un error implícito al procedimiento, o sea, que tiene que ver con el procedimiento que yo uso para medir. Entonces uno en las experiencias lo que trata de hacer es evitarlos, ¿sí? O primero identificarlo, que es lo más difícil. En general en la experiencia en los experimentos los errores sistemáticos son los más difíciles de localizar. ¿Está bien? O sea, conclusión, si uno quiere ir a la cuestión más fina, tengan cuidado porque a la hora de medir tiempos con el cronómetro, uno comete un error sistemático. ¿Se entendió? ¿Sí? Estamos yendo muy finito ahí, pero por lo menos uno tiene la idea de que acá vamos a tener, y obviamente esto no sucede solamente con el cronómetro, ¿sí? Mientras más complejo es el experimento, más errores sistemáticos puede haber, y uno de los que tiene que hacer es tratar de cancelarlos. Primero identificarlos. Perfecto. Si uno elimina el error sistemático, ¿cancela el otro error que tiene que ver con la fluctuación esa que hay a la hora de medir?
¿Se entiende la No, pregunta? tendrías el error del observador también, de la Está bien. subjetividad. Sí, no sé si eso se refiere más bien al error de la subjetividad. Podemos darle, no le vamos a dar un nombre ahora, pero acá en esta situación hay dos tipos de errores. Uno, ¿sí? Marca un desequilibrio, después le daremos un nombre que sería el nombre sistemático, y el otro tiene que ver con una fluctuación, ¿no? ¿Sí? Que a veces da un numerito, a veces da otro, ¿sí? Y esa fluctuación se cancela si uno toma muchas mediciones. Acá estamos viendo fíjense que los números que están en negro tienen mucha más fluctuación que los números que están en naranja. Precisamente, ¿sí? Porque en el naranja esa fluctuación se cancela un poquitito haciendo ese procedimiento, que es tomar muchas mediciones y después dividir por el número de mediciones. ¿Se entendió? ¿Mm? Bien. ¿Qué hacemos? Asumo que cuando no me contestan me dicen sí o Profe, asumo. una pregunta. Sí, Con Mateo. fluctuación se refiere a la diferencia entre el número que buscamos medir y lo que nos dio, ¿verdad? Sí, Ah, bueno, yo sí sí. entiendo. Ya de entrada nosotros sabemos que tenemos un péndulo que tiene un periodo de oscilación de un segundo. Nos lo estamos imaginando. Esto es un simulacro, ¿ok? Pero fíjate que aún tratando de invocarle el cronómetro al segundo no lo podemos lograr. ¿Ok? Y cuando tratamos lo que vemos es que a diferentes mediciones nos va a dar diferentes números. Muy cercano del 1, pero no nos da el 1. ¿Está bien? Ese es un tipo de error. El otro tipo de error es el error que hace que yo me pase del 1. Me pase para la derecha. ¿Sí? Acá ya tenemos dos cosas que son complicadas. ¿Mm? La primera es complicada, bueno, pero si yo tomo varias mediciones puedo de alguna manera ir cancelándola. La segunda es más complicada porque, bueno, ¿cómo hacemos entonces para eliminar ese error estadístico? Bueno, ahí se lo dejo para que piensen. ¿Habrá alguna manera de que yo pueda eliminar el error sistemático? Ese error que me hace que yo me vaya más para tiempos mayores que para tiempos menores. Se los dejo para pensar. ¿Ok? Vamos a hacer así. Los que tienen micrófono, cuando yo les pregunto, ¿entendieron más o menos? Oh, sí, me dicen que sí. Si no, así los hago participar un poquitito más. ¿Me entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Vamos, Sí, Sí, sí. sí. vamos, así Sí. me alientan, ¿no? Porque si no, Sí. no. ¿Está bien? Bueno, sigamos. Eso sería la primera ayudita. Entonces, lo que podemos concluir en esa primera ayudita es que eh, tener cuidado con estos dos tipos de errores. Al primero lo vamos a llamar al de la fluctuación y al otro error que sería un error tipo sistemático. Entonces, el tip o la ayuda que le estoy dando acá es una forma de cancelar esta fluctuación, es tomar más mediciones. ¿Sí? No más mediciones individuales. En la misma medición, tomarlas todas juntas y después dividir por el número de mediciones. ¿No? Tomar, iba a poner tomar mucho, pero no, eso está, tomar muchas. Son cosas bien diferentes, ¿no? ¿Eh? Y después el sistemático es más complicado. ¿Sí? Y acá, el más complicado y el más lindo a la vez. ¿Sí? Porque uno tiene un desafío ahí. El desafío es cómo cancelarlo. ¿Mm? Sí. Así que piensen. Una forma de cancelarlo.
¿Mm? Perfecto. Pasamos a la otra situación, ya que me habían preguntado para el AGE. Está claro que acá lo que estamos haciendo, esta ayudita tiene que ver con la medición del tiempo de oscilación. ¿Mm? La ayudita que vamos a, no sé si es una ayudita, sino más bien tengan en cuenta lo siguiente, es lo que es el error de paralaje. Bueno, y veamos primero qué significa esto. Simplemente esto tiene que ver con que si nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a suponer que acá estamos pensando ahora en la medición de la amplitud de oscilación. ¿Ok? Habíamos dicho que atrás del péndulo podemos dejar, ¿sí?, una regla, un papel milimetrado, cuadriculado, ¿sí? Y de ahí poder medir ¿cómo se llama? La amplitud de oscilación. O sea, vamos a suponer que el péndulo realiza este movimiento. ¿Ok? Vamos a suponer que nosotros tenemos uno de los ojos en este lugar, que tenemos el otro ojo acá, porque tenemos dos, ¿sí? Y vamos a suponer que estamos justo en el caso en que queremos ver la amplitud, tenemos la pelotita acá, ¿sí? Entonces, si yo bloqueo uno de los ojos, la posición aparente que va a tener la pelotita o la masa colgante va a ser esta, y la posición aparente que si yo veo con el otro ojo va a ser esta. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Mm? Entonces, y fíjense que esa posición aparente va a depender de varias cosas. Va a depender de la distancia que hay entre el ojo que yo esté considerando y el plano de oscilación del péndulo. Este sería el plano de oscilación. Lo estoy mirando desde arriba, ¿no? Estoy mirando al péndulo desde arriba, realiza una oscilación. Esa oscilación sucede en este plano, en el plano que yo marqué con rayitas rojas. Y la distancia en la que se encuentran los ojos, en el plano que contiene los ojos. O sea, acá tenemos otro plano. ¿Sí? Va a depender de esa distancia. Va a depender también de esta distancia. Sí, es un problema geométrico de la distancia que hay entre el plano de oscilación del péndulo y el plano del papel o la regla, ¿sí?, que contiene la regla. También va a depender de la posición del ojo. Entonces, por una cuestión de conveniencia práctica, lo que conviene hacer es bloquear un ojo, lo bloqueamos, nos quedamos con uno de nuestros ojos, ¿sí? Y empezamos a medir con eso, teniendo claro que la posición que vamos a medir del péndulo es una posición aparente, ¿sí? Es una posición que nosotros proyectamos sobre la regla o el papel milimetrado, ¿sí? Nosotros vamos a medir esta posición, en este caso esta sería la amplitud aparente, ¿no? Ponele que nosotros tomemos, a ver, vamos a ver, para ponerlo mejor. Y ustedes me van diciendo si no se entiende o ya me la estoy complicando mucho, porque yo soy de complicar. Vamos a agarrar un colorcito diferente. Acá tenemos el otro. Acá estaríamos midiendo.
¿sí? La posición del otro extremo en la oscilación. Entonces, nosotros lo que vamos a ver como amplitud de oscilación va a ser esta. Esta sería una especie de amplitud de oscilación, o 2 veces la amplitud según cómo definamos amplitud, si es desde el centro o es toda la extensión. Amplitud de oscilación vamos a llamarle aparente. No vamos a medir esta amplitud, que es una amplitud de oscilación real. Esta sería la amplitud real. Vamos a medir una amplitud de oscilación aparente. Entonces, en vez de hacer, o sea, uno podría decir, bueno, por una cuestión, o sea, uno puede hacer un trabajo ahí trigonométrico de proporciones y obtener la amplitud real a partir de la amplitud aparente, de oscilación aparente, si uno sabe las distancias, ¿sí? Que hay entre el ojo y el plano de oscilación, y el plano de oscilación y el plano de la regla, ¿sí? Pero yo lo que les propongo como ayuda es no hagan eso, quédense siempre con la amplitud de oscilación aparente. ¿Se entiende? Nos quedamos con esta. ¿Sí? Siempre y cuando, en este diseño que les propongo, ¿qué tendríamos que mantener fijo a medida que vayamos cambiando de experiencia? ¿Qué se le ocurre que tendríamos que mantener fijo? La distancia del péndulo a la hoja. Exacto. ¿Sí? La distancia ¿sí? de la oscilación del péndulo a la hoja, eso hay que mantenerlo fijo. Perfecto. Yo voy a poner, en vez de mantener fijo esa distancia, podría decir que, bueno, sí, vamos a poner fijo, vamos a poner fijo esto, lo fijo. Si yo fijo estas dos cosas, ¿sí? Yo puedo fijar esas dos cosas y ir cambiando la experiencia, ¿no? Poner péndulos más largos, más cortos, cambiar la amplitud de oscilación, puedo seguir haciendo la medición. Fijo esas dos cosas. Esto es lo mismo que fijar simplemente la distancia entre la amplitud, el péndulo y la regla o la hoja. ¿Algo más tendría que fijar? La distancia del observador. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo tendría que fijar esto. No sé, creo, ¿no? Porque obviamente si cambia esto, fíjense que estoy midiendo otra cosa, ¿no? ¿Se entiende? ¿Está de acuerdo, Vir? ¿Sí? Creo que con eso ya está. Obviamente, si uno pega, o sea, esto puede llegar a ser un detalle si uno después se da cuenta, mira, está muy cerquita, no hace falta considerar eso. ¿Está bien? Pero bueno, está bueno tenerlo presente. Ese tipo de error. ¿Ok? La forma de a veces eliminar este tipo de error es sabiendo que las amplitudes que yo voy a estar midiendo no son las reales, son aparentes, pero todas las amplitudes tienen el mismo factor de proporcionalidad con la amplitud real. Si uno mantiene la geometría de la proporcionalidad, ¿no? El mismo triángulo, digamos. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Perfecto. Paralaje. Listo. Vayamos, esto sería entonces para considerar la medición de la amplitud de oscilación. Llegado el caso, quizás ni haga falta, digamos, porque las distancias son tan chiquitas, ¿sí? Pegan directamente la hoja o la regla.
Sí, tengan cuidado de que no choque, y que no roce. Pero bueno, hay que tenerla presente si uno aleja un poquitito la hoja. ¿Está bien? Amplitud de oscilación. ¿Estamos? ¿No me preguntan nada? ¿Ya me creen completamente así? Bueno. Jorge, ¿vos me crees? ¿No va a participar? No, no sé si es oportuno lo que yo quiero A ver, decir. dale. Un ratito más bien al final, sí. Bueno. Bueno, y después la siguiente ayuda. Vamos a elegir otro color. Tip 3. Lo que vamos a llamar el redondeo. Vamos a ponerlo así. Después vamos a ver que lo van a ver mejor desde el punto de vista más formal. ¿Sí? Pero bueno, ustedes ya tienen claro qué es hacer un redondeo. ¿Está bien? Hacer un redondeo. Ahora vamos a ver cómo metemos esto en las mediciones. Hacer un redondeo es dar un número e implícitamente, ¿sí?, considerar a ese número en vez de como un número, como un intervalo. ¿Ok? Uno, por ejemplo, si uno da un número 1,19 y lo deja así, en realidad uno no está expresando un número, sino un intervalo de números. ¿Sí? Eso sería lo que representa un redondeo de un número. ¿Sí? Este sería un número redondeado. ¿Está bien? Y lo que indica en este curso, vamos a ver, convenimos en este curso que 1,19 redondeado es igual al intervalo 1,18, 1,20. Es una forma de decir, el número al que yo me refiero, que es 1,19, en realidad no es el 1,19 exacto, sino es un número que está dentro de ese intervalo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un número redondeado. Bien, ¿y qué tiene que ver esto con las mediciones que nosotros vamos a realizar? Bueno, en las mediciones que vamos a realizar nosotros, vamos a suponer dos. Vamos a suponer, por ejemplo, ¿sí?, que estamos utilizando para el tiempo un reloj, ¿sí?, que mide hasta décima de segundo. Podemos usar un cronómetro, como los que hay en el laboratorio de física, que mide hasta milésimas, vamos a poner. ¿Sí? Entonces, ahora vamos, ya que está, vamos a ir a los numeritos esos que obtuvimos y vamos a hablar un poquitito de esto. Y después podemos tener, para el caso de las longitudes, podemos tener una regla. Ahí, ¿cuál sería la mínima unidad que podríamos manejar con la regla? Sería el milímetro, ¿no? Milímetro. Y con un micrómetro
la mínima unidad, uno podría decir que es el micrón, pero creo que es la décima de micrón. La décima, serían, no, un micrón exactamente, sería un poco más, ¿sí? ¿Menos que un micrón? ¿Se puede medir menos que un micrón con un micrómetro? Creo que es milésimas, ¿no? Milésima de milímetro. Milésimas de milímetro, ¿está bien? Eso es un micrón. Un micrón es una milésima de un milímetro, ¿está bien? Pero ahora que me surge la duda es si con un micrómetro podemos llegar a medir hasta micrones. Ahí me surge la duda, pero vamos a suponer que es así. Después habría que averiguarlo, ¿está bien? Entonces, con un micrómetro uno podría medir hasta la milésima de un milímetro, que se llama un micrón, ¿no? Porque la milésima de la milésima es la millonésima. ¿Eso Claro, lo estoy claro? Sí, va hasta la centésima de milímetro y estimamos Creo que hasta no la, va hasta la milésima, va hasta la centésima, ¿sí? Es va demasiado. hasta la centésima, pero podés estimar hasta las 5 milésimas. Bueno, Profe, ¿podría escribirlo en dígitos, digamos? Así me doy cuenta mejor sí, cómo es. ok. Vamos a ponerlo con otro color. Si yo considero en el tiempo la unidad como segundo, acá lo que podríamos medir con el reloj es hasta 0, sí, variaciones de 0, sí, en realidad con el reloj, sí, 0,1, ¿no? Segundos. Eso sería una décima. Con el cronómetro, 0,001 segundo. Eso sería una milésima de segundo, ¿ok? Fíjense que es fácil darse cuenta por la cantidad de ceros. Con una décima tengo un cero, con una milésima tengo 3 ceros. ¿Ok? Con la regla, milímetro es, si estoy considerando, claro, acá depende, acá yo elijo al segundo como unidad. Y acá elijo, ¿qué podemos elegir? Al metro como unidad. ¿No? Eso depende siempre de la elección de la unidad. Entonces, un milímetro sería 0,001 metro. ¿Mm? Y un micrómetro sería 0,00001 metro. Dani, un detalle técnico. Se llaman los truquitos para lograr esa reducción, se llaman los nonios o los vernier. El que quiera ampliar después con más información. ¿Cómo? Claro, es muy interesante ver cómo el instrumento logra esa precisión siendo un instrumento mecánico. ¿Cómo se llama? Ahí, Jorge. Sí, nonio y también el vernier. Nonio, vernier. Vernier, con B corta. ¿Así? El otro no lo sé, Jorge. ¿Cómo es el otro? Nonio. ¿Así? Sí, son. ¿Ñoño? En la web lo encuentran seguro y es muy interesante y es muy lindo de ver porque tiene. Claro, esas precisiones son fáciles lograrlas con instrumentos ópticos. Con instrumentos mecánicos uno tiene, digamos, algunos dispositivos inteligentemente diseñados, digamos, que logran esas precisiones. Bueno, a ver, yo estaba acá con la cuestión del redondeo y después le pasé con esto. Y ahora pensemos en la medición que hicimos nosotros del tiempo, si quieren, del tiempo de una oscilación. Volvamos al tiempo de una oscilación y veamos dónde está el redondeo. ¿Ok? Vamos a ir a Nelson, que es el único valiente que se muestra, después de Jorge Pérez, ¿sí? No estoy diciendo que los demás no sean valientes, pero Nelson es valiente seguro, porque no tiene problema. Nelson midió, vamos a la medición esta que hizo Nelson de
Me imagino que después cuando Profe, tenemos... Sí, ahí me quedé pensando en ¿es la marca, el Vernier? hay una marca que es con R, ¿sí? Que es Vernier, creo, ¿no? Claro, me salen calibres, porque lo estaba buscando, y salen Pero como bueno, calibres. a eso, Jorge, En algún libro de física del secundario, colegio industrial o algún libro viejo de física, ahí los explica. Y si no, de trabajos prácticos de física. Trabajos prácticos de física en cualquier bibliografía. Definición o cómo funciona un calibre, cómo funciona un micrómetro. O sea, la palabra clave es cómo logra el micrómetro tantas cifras, cómo logra el calibre tantas cifras. está bueno. Si queda tiempo podríamos verlo. No, pero es lindo que lo vayan mirando, pues en todo caso la semana que viene se puede volver sobre ello si hay duda de cómo se logra. Es muy Bueno, interesante que che, a ver, yo hago una pregunta así un poco más personal. La cuestión de por qué no se muestran tiene que ver con velocidad, con que están, o sea, es la onda, digamos, no mostrarse en el en el Meet. Tiene que ver con que no nos conocemos mucho, cuando entremos en confianza vamos a mostrarnos más. Porque yo no sé, digamos, no. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es una cuestión de confianza? Pues está bueno como Yo, profe verle las caras, digamos. Sí, así. yo No no importa la, si se yo no están la durmiendo, por lo activo. menos me doy cuenta si se están durmiendo, digamos. No, no es que me voy a enojar. Digo, estoy yendo por mal camino, digo. ¿Ok? Además que hora de siesta, sí, no voy a entender. Bueno, ni siquiera. A ver qué. En teoría, cuando nos inscribimos, nos mandaron un mail que la primera clase para entrar decía que entráramos sin cámara y sin audio. Ah, Yo sigo con eso. debe ser una cuestión de velocidad. Debe ser una cuestión de que no moleste. Ahora cuando llega a un cuello de botella con respecto a que no da la red para hacer eso, listo, bajamos, pero yo no tengo ningún problema en que se muestren, digamos. Es más, me gustaría si me doy cuenta de si se están durmiendo o no. ¿Está bien? No estoy diciendo buena onda, digamos, no pasa nada. Si se duermen, no pasa nada. yo soy más viejito, Dani, yo diría que tienen que presentarse, vamos. No, sí, ya se presentaron la primera clase, pero... ¿Sí? Ah, presentarse imagen, está bien. Bueno, sí, bueno, a ver, Dayana iba a decir algo. Va, Dayana, ¿qué tal? ¿Te casé? Yo no la activo porque tengo a los chicos corriendo atrás mío por todos lados, entonces Perfecto, no hay problema. Y por digo eso tengo micrófono y cámara siempre apagada. bueno, no hay problema, se entiende. ¿Sí? Ven, en ese caso se entiende. Bueno, volvamos. Después me explicarán los otros, y si quieren aparecer, que aparezcan de a poco. Volvamos a la medición de Nelson, dijo 1.13. Estamos hablando es una medición de un periodo de oscilación para un péndulo en una situación particular. ¿Tá? Vamos a suponer que obtuvo 1,13. ¿Y por qué eso es relacionar esto con el redondeo que ustedes ya conocen de la secundaria? Es importante porque en realidad cuando uno reporta como lo que está medido nosotros teníamos que hacer la tabla A, B, ¿sí? Y en un lugar, Nelson, ¿sí? A1, B1, A2, B2, A3. Y en ese lugar, en la tercera experiencia, por un caso particular, Nelson midió 1,13 segundos. ¿Sí? La unidad hay que especificarla, si no se especifica acá, se tiene que especificar arriba, pero en algún lado tiene que estar porque uno tiene que tener, después acuérdense que esto se transmite a pares, ¿sí? Por lo menos tiene que aparecer ahí. Ahí o en el otro lado, al lado del 1,13. Entonces ya sé que es 1,13. Esto es un número que en este curso vamos a considerar que está redondeado en el sentido de que en realidad en vez de ser un número es un intervalo. ¿Ok? El intervalo. Profe, ¿por qué haríamos esto?
¿Por qué haríamos eso? Porque vos entendés que el cronómetro, la regla, como está diseñado, cuando vos lo lees, en realidad no le podés pegar entendés que no le podés pegar exactamente al 1,13. ¿Se entiende? Sí. No es el error que tiene que ver con la fluctuación, sino el error que tiene que ver con la mínima escala que tiene el instrumento de medición. ¿Sí? Entonces, Como cada este vez instrumento que... de medición, como este instrumento de medición está hecho hasta lo que veo las centésimas, ¿sí? Entonces, uno tiene como error instrumental de medición, ¿sí? 0,01. O sea que el error que tiene este 1,13 es la mínima escala. La mínima escala es 0,01. Entonces, para estar seguro de lo que yo estoy midiendo en ese caso particular, ¿sí? El 1,13 para mí en realidad lo que va a significar es un número que está entre 1,12 y 1,14. A veces uno se puede poner más fino y puede dar intervalos más chicos, ¿sí? Uno se agarra el aparato, el instrumento de medición y se pone un poco más quisquilloso, ¿sí? Un poco más detallista, puede reducir ese intervalo. Pero hagámoslo simple. Pensemos que la mínima escala, ¿sí? Del instrumento de medición que yo estoy usando, ¿sí? Es el error instrumental. ¿Estamos? Si la mínima escala que yo estoy usando en el instrumento de medición es el error instrumental y la mínima escala es 0,01 segundos, entonces, por ese mismo error, en realidad mi medición, ¿sí? Real es un número que cae dentro de ese intervalo. 1,12 y 1,14. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe, gracias. Bien, está buenísimo que se entienda porque es re difícil de explicar. Siempre yo me confundo al explicarlo esto. Yo no lo entendí. Bien, ¿viste? Vamos a hacer un simulacro. Vamos a suponer que acá tenés una regla, ¿sí? Y vos estás midiendo esta longitud. Bueno, ahí se me fija. Este sería un error sistemático, ¿eh? Vos estás midiendo esta longitud. Y vos tenés una escala. La escala de los centímetros. Vamos a suponer que eso está re bien. ¿Sí? Y adentro la escala de los milímetros. Sí, ya tenemos que tener. Acá estarían los 5, ¿ok? Y acá tenés... ¿Está bien? Bueno. Vos fíjate que la mínima escala que tiene la regla es la escala del milímetro, ¿sí? Esta distancia que tenemos acá es 1 milímetro. ¿Está bien? Y fíjate que lo que querés medir, vos estás seguro, teniendo buena vista, más o menos, o no tan buena vista, que va a estar entre este lugar y este. ¿Sí? Entonces, vos ya podrías, vamos a decir, bueno, pero si yo estoy seguro que está entre, vamos a suponer que esto vale 9, esto sería 9 centímetros y esto sería 10 centímetros. ¿Está bien? Entonces vos lo que podés decir es, mi medición va a estar entre 9,7 y, no, porque es el 7, ¿no? Ese, 1, 2, 7, 8, 9. ¿Sí? Sí, ¿no? 8 es el 8. Y 9,8. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos no siendo tan finitos como esto, sino que estamos diciendo, mira, en vez de usar este intervalo, que es el que estamos usando actualmente, lo que vamos a usar es este intervalo. Y en vez de reportar, ¿sí?, esa medición como que corresponde a un número que está entre 9,8 y 9,7 y 9,8, lo que vamos a decir es que está entre 9,7 y 9,9,
Por lo tanto, a eso lo vamos a reportar como 9,8 en el sentido de un número redondeado. ¿Se entiende? Alejandro, Sí, ahora entendí. puede mejorarse la explicación, ¿no? De a poquito, ¿sí? Vamos a ir a tratar de hacer de lo más simple a lo más complejo. Esto creo que es lo más sencillo que a mí se me ocurre de la forma de explicarlo. O sea que cuando nosotros tengamos una medición y viene alguien y te dice cuál es el error, si la medición esa no tiene explícitamente un error, el error está en la última escala de ese número. ¿Mm? La última escala de ese número es el 0,1. Por lo tanto, cuando yo reporte 9,8, va a ser 9,8 y lo que está implícito acá es más o menos 0,1. ¿Sí? Acá estamos hablando todo en centímetros, ¿no? ¿Sí? Y todo eso en centímetros. O sea, yo, cuando ponga lo que está en naranja, ¿sí? Pienso en mi cabeza en lo que está en negro, ¿sí? Para completar la idea. ¿Está bien? O sea, esto es implícito. Obviamente, si cuando uno reporta un número, una magnitud medida con el error en forma explícita, ya está, hasta ahí, digamos, no hace falta, ¿sí?, decir nada, ya está expresado. Si no se le expresa, uno piensa en la última, ¿sí? En el último decimal o en la última cifra de ese número. ¿Está bien? ¿Se entendió? O sea, por lo tanto, estaba bien. O sea, cuando Nelson me dijo 1,13, ahora ese 1,13 tiene un significado mayor, digamos, porque implícitamente está indicando que ese 1,13 está medido con un error de 0,01 en este curso. Esa va a ser la convención que nosotros tenemos en este curso. ¿Ok? Vamos a convenir eso. Después cuando vayan a otro curso y puedan ser un poquitito más finos en la expresión del error que tengan, ¿sí? Bueno, va a ser mejor, digamos. Van a lograr mejores resultados experimentales. ¿Está bien? Por lo pronto, en este curso, como estamos aprendiendo, quedémonos con que la última cifra significativa nos indica cuál es el error. ¿Mm? Fíjense, ahí dije última cifra significativa, no lo tendría que haber dicho, pero bueno, ustedes me entendieron. Listo. Tip, esa sería la ayuda 2, y ya va 1 hora. Qué manera de charlar, ¿no? Es la tercera igual. Sí, Dani, una pequeña observación. Sí. La regla, recuerden que tiene que estar lo más paralelo posible entre los dos puntos que le van a asignar la línea recta. Recuerden que si usan una cinta métrica para medir, qué sé yo, 2 metros, que no quede con panza, porque ahí habría un error de qué tipo. Bien. La otra ayuda o es un consejo más que todo. ¿Ya van 3 o 4? 4. Claro, ¿quién me había dicho? ¿Virginia? Ya estoy conociendo la voz de la gente. Tip 4. Consejo. Usar lo que se llama vamos a decir, pequeñas oscilaciones. Esto va a complicar muchísimo las mediciones, o sea que desde el punto de vista práctico, poco probable que se logre, pero por lo menos les aviso que después en Física 1, cuando vean todo el modelo físico que se usa para explicar el comportamiento de un péndulo, ¿sí? El modelo físico más sencillo está cuando las oscilaciones son pequeñas, ¿sí? Entonces, la idea es explicar un poquitito qué significa esta palabra pequeñas, ¿ok? En este contexto. Sí, profe, Sí, ¿se refiere a amplitud? me refiero a amplitud.
¿Está bien? Pero fíjense que uno podría pensar pequeña una amplitud de 1 centímetro, pero si tiene una longitud de 2 centímetros, deja de ser pequeña la amplitud, porque tiene que ver con una relación que haya entre la amplitud de oscilación y la longitud de la cuerda. ¿Está bien? O sea, en principio uno diría que son pequeñas cuando, y ahí ya me parece que conviene explicar bien lo que es un radián, ¿no? Que estamos hablando con Jorge, pero bueno, en principio digamos esto. Esto va a ser pequeño cuando la amplitud sobre la longitud de la cuerda, ¿está bien? De oscilación. Sobre la longitud de la cuerda es mucho menor que 1. ¿Sí? Eso que decir en física, decir que es mucho menor que 1, y en este curso particularmente va a ser, es menor que 1/10. ¿Está bien? O sea que la amplitud de oscilación es un orden de magnitud menor que la longitud de la cuerda. Si uno realiza las experiencias manteniendo ese criterio, que no siempre uno lo va a poder mantener, pero bueno, por lo menos uno está avisado, el modelo físico que explica el comportamiento del péndulo es mucho más sencillo, ¿sí? que un modelo un poco más general. ¿Ok? Bien. Eso simplemente para, llegado el caso que uno quiere contrastar, y lo podemos hacer, y si no, lo harán un poquitito más adelante de estos resultados con ese modelo físico, ya tienen las mediciones hechas. ¿Estamos? Vayamos un poquitito más. Uno podría explicar para entender que si ya, desde el punto de vista angular, qué significan pequeñas oscilaciones, primero uno tendría que explicar lo que es el ángulo como se debe tomar en física en general, ¿sí? La unidad genuina es el radián. ¿Sí? O sea que de acá en más, quizás después del segundo cuatrimestre, prácticamente nunca van a usar, ¿sí? los grados para referirse a los ángulos, sino los radianes. ¿Sí? En el primer cuatrimestre quizás sí todavía, pero después, en el 99% de los casos, uno va a tener ya la idea de que en vez de usar 360 grados para marcar una vuelta completa, lo que va a usar son 2pi. Pi es 3,141516. ¿Sí? No me acuerdo cómo sigue. ¿Está bien? O sea, que este va a ser ¿sí? La magnitud o el número que uno se va a terminar refiriendo por una vuelta completa. Y no 360 grados. ¿Es una igualdad, profesor? No es una igualdad, es una proporcionalidad, así que podés pensarlo así, ¿está bien? Pero bueno, esto tiene que ver con trigonometría. Eso algunos de ustedes lo van a entender bien, ya lo entendieron, algunos no lo entienden en absoluto porque seguramente ¿sí? pasó muy de soslayo en el secundario. Así que llegado el momento, si vemos que ahí queda un poquitito de tiempo, vamos a explicar un poquitito de trigonometría, que seguramente también lo ven en matemática, ¿sí? Es recontra, archi, super, bati, importante. Pero bueno, no vamos a superponer a lo matemático, a ver si se enoja. Que son de enojarse con los físicos, nosotros nos portamos bien. Dani, tal vez sería bueno la pregunta de fondo de todo esto. ¿Cómo se define un ángulo en general? Definición de ángulo. Pero no lo responden ahora, piénsenlo. Dale, lo Es algo dejo. subyacente. Lo que puedo hacer es en el Classroom empezar a hacer algunas preguntitas que que nos lleven a entender el tema, por lo menos un poquitito. A ver, por ejemplo, ¿quién
¿Quién sabe? ¿Quién no? No, vamos a preguntar. No, listo. Dejémoslo así. ¿Sí? Por ahora, por lo pronto, pequeñas oscilaciones, vamos a cargarlo de información, no tiene sentido. Por lo pronto, pequeñas oscilaciones para nosotros va a ser cuando, ¿sí? Las oscilaciones sean pequeñas, y las oscilaciones son pequeñas cuando la relación entre la amplitud y la longitud de la cuerda, ¿sí? Es esta que se da acá, ¿sí? La amplitud es mucho menor que la longitud de la cuerda. O el cociente entre la amplitud y la longitud de la cuerda es mucho menor que 1. O sea, desde el punto de vista de este curso, menor a 0,1. ¿Está bien? Un orden de magnitud menor. A ver, por ejemplo, si yo tengo una cuerda de 1 kilómetro, imposible, pero asumamos que sea así, ¿sí? Y tengo, esto sería la LL, y tengo una amplitud de 166 metros, ¿se cumple esa condición de pequeña oscilación? Sí. Nelson dijo que sí. Creo que no. ¿Quién dijo que no? Yo creo que es más que un décimo. Lautaro. Lautaro se está peleando con Nelson. Se armó entre Lautaro y Nelson. Dicen dos cosas diferentes. El profe como, lo que te dijo. A ver, Lautaro, a ver. ¿Qué cuenta tendríamos que hacer? O sea, tendríamos que hacer una cuenta y esa cuenta tiene que dar menor a 0,1 si es pequeña oscilación. La cuenta 166 dividido 1000. 1000. ¿Está bien? Entonces, esto sería... ¿Sí? Le tengo que... O sea, el punto lo tengo que mover 3 veces. ¿Está bien? Entonces esto va a dar 0,166. 0,166. ¿Es menor que 0,1? No. No. Entonces, Nelson tiene razón. No, Nelson se equivocó y se enojó con Lautaro. Y, ¿no? No se enojen, porque uno se puede equivocar, cualquiera se puede equivocar. Bueno, listo. ¿Se entendió? ¿Sí? Obviamente, no vamos a construir un péndulo de 1 kilómetro. Es más, quizás ya empieza a jugar el papel otra física, ¿no? La física del modelito sencillo que estábamos hablando. Pero no lo sé. No, sí, sí, la misma, porque si la amplitud de oscilación es, sí, no hay tanta variación en la altura. ¿Sí? No nos metimos mucho con el tema de... ¿Sí? Acuérdense que el movimiento de un péndulo es un movimiento circular. Pero nosotros a la hora de medir amplitud, estamos midiendo esta longitud, esta amplitud. ¿Sí? No estamos midiendo esta distancia. ¿Ok? Estamos midiendo esto. Y acá estamos cometiendo un error, ¿sí? Sobre la amplitud, y ese error va a ser mayor cuando el ángulo o la amplitud de oscilación sea mayor. Eso tiene que ver también con lo que es la aproximación de pequeñas oscilaciones. No, o sea, no solamente las pequeñas oscilaciones son importantes para poder después adaptarse a un modelo sencillo que explique esto, sino también es importante para que la amplitud de oscilación medida sea la real. ¿Ok? Ahí Jorge se desvive por meter un bocadillo. ¿Sí? Sí, sí, permiso. El arco está relacionado con el radio a través de la definición del ángulo medido en radianes. ¿Cuál viene? Hagan espionaje. Voy a llamar a esto arco. Esta cuestión es más o menos básica en trigonometría, ¿sí? Pero bueno, ahí sí vamos a tener muchas realidades diferentes entre ustedes, así que lo vamos a manejar. ¿Te parece, Jorge, en el Classroom? Vemos si podemos... Mirá que vos podés editar también preguntas en el Classroom, Jorge. Me niego a usar el Classroom.
Bueno, listo. Ténganlo en cuenta eso. Simplemente para tener en cuenta. No es un tip, sino tener en cuenta, o sea, pueden hacer los experimentos con amplitudes más grandes, ¿sí? Pero si después uno quiere explicarlo de la manera más sencilla posible, y acuérdense que todo esto siempre está enfocado en explicarlo de la manera más sencilla posible, uno tendría que usar pequeñas oscilaciones. Y después lo último, que podemos hablar un poquitito, quedan 15 minutos. Lo que podría ser análisis dimensional. Llamarse como análisis dimensional. Dani, ahí sí me gustaría decir algo antes que entres allí. Dale. Sería un tip 4,5, no sé. Porque, fíjate, porque me doy cuenta yo que soy el más viejito, que no tiende a usar todos los recursos modernos, ¿no? Todos tienen celular con cronómetro incorporado y todos pueden filmar. Entonces consideren todo lo que viene discutiendo Daniel, traten de independizarse de ustedes y hacer intervenir el celular para las mediciones. A esa fue usar la grabadora de video del celular. Claro, independizarse de uno y usar una herramienta tan linda como sería el celular en el modo de filmación para realizar las experiencias, ¿no? ¿Sí? ¿Esto tiene que ver con los errores sistemáticos que habíamos hablado antes? ¿O quizás se pueda cancelar un poquitito usando eso? ¿Sí? Acuérdense que uno jugando un poquitito con el video ya puede, digamos, ir para atrás y para adelante y ser bastante preciso a la hora de medir, ¿no? Sí, y ahí habilitan más el trabajo individual. Desgraciadamente no nos podemos reunir, pero sería un antídoto contra esta maldición de no podernos reunirnos. Inclusive con esa grabadora de video no haría falta tanto la cuestión de cancelar ese error por fluctuación, ¿sí? Ese error que es un error estadístico. No haría falta tomar tantas mediciones para hacer eso. ¿Entiendes? O sea, piénsenlo. Dice, jodido medirlo uno. ¿Quién? A ver, Enrique. Sí, profe, sí, costumbre, supongo. Ah, el que te salió la medición más o menos para atrás. No, profe, lo escribió cuando hablábamos de medir 1 kilómetro. Ah, está bien. Sí, claro. Bueno, después me explicás que eso, si sabés la altura tenés varias cosas para hacer. Bueno. Hola, profe, ¿ahí se escucha o no? Sí, se escucha. ¿Quién hace? ¿Qué hace? Enrique, no, pasa que se rompió el auricular y está con el adaptador ese USB y nunca lo puedo configurar bien. No, te decía que si sabes la altura esa a la que llega el péndulo, desde el piso, digamos, si pones esa, claro, ahí puedes sacar ese arco en ángulo. Sí, sí. Van a ver trigonometría en matemática. El comentario que puedo hacer con respecto a la trigonometría que le tiene que gustar muchísimo para hacer física. O sea, Einstein decía, ¿no? Que la física es geometría. Así que les tiene que gustar, digamos. Ahí sí tienen el caminito. Es muy linda la geometría, sobre todo cuando la entienden. Como todas las cosas, ¿no? Importante para... Ay, tengo una gana de decir cosas, pero estoy grabando. Bueno. Análisis dimensional. Vamos a un caso sencillo para entender de qué se trata esto. Acordate que tienen las charlitas que vos tuviste ausente,
hablamos del movimiento con velocidad constante o unidimensional y del movimiento con aceleración constante. Allí escribieron varias fórmulas que tienen mucho que ver con análisis dimensional. Claro. Vamos a ver, vamos a suponer, uno cuando quiere explicar las cosas, ¿sí? Uno usa lo que sería la teoría física. De eso hablaron un poquitito con Jorge. Esta teoría, en estas situaciones, está regida por una parte, o sea, dentro de la mecánica, está regida por un estudio de lo que es de la cinemática y de la dinámica, que tiene que ver más con las leyes de Newton. Leyes de Newton. ¿Está bien? Bueno, obviamente esto requiere... Dani, Sí. lo único que me voy a decir es que las interacciones producen variaciones en la velocidad cuando estás hablando de una partícula a masa constante, nada más. Exacto. O sea, todo esto, en lo que respecta a estos sistemas que se llaman sistemas mecánicos, que es la mecánica, lo van a ver en el primer año, ¿sí? En introducción van a ver algo, me imagino, más de cinemática. En física 1, segundo cuatrimestre, van a ver más de dinámica. Después también en tercer año van a ver la formalización de todo esto en una materia que se llama mecánica clásica. Y en todo este contexto, uno supone que cuando mide cierta cantidad, ¿sí? Esa cantidad es un número real recontra preciso, ¿sí? O sea, el único impedimento para acceder a ese número real recontra preciso que es la medición es el instrumento de medición, ¿sí? Que es un instrumento, digamos, que tiene sus limitaciones. Pero de mejorar el instrumento uno tiene siempre la posibilidad de mejorar la medición. Eso sucede hasta tercer año, hasta que uno entra, ¿sí? En otro dominio que se llama mecánica cuántica y en donde eso no es así. ¿Está bien? Esto lo digo porque está relacionado con lo que dijimos antes. Uno supone que existe un número que corresponde. Dijimos, por ejemplo, que podría haber un caso donde el periodo de oscilación de un péndulo sea exactamente un segundo, 1, infinitos ceros. ¿Ok? Y el problema para acceder a esos infinitos ceros es el instrumento de medición. Eso es lo que dice la mecánica clásica. ¿Ok? Después la mecánica cuántica va a decir otra cosa, bueno, y ustedes lo sabrán después. Dejo el suspensito, así se quedan 3 años por lo menos acá. Ahora, ¿existe alguna forma de entrarle sin la teoría esa que todavía no vimos al problema? Existe una forma siempre que tengamos alguna información un poco extra. Como para testear lo que estamos haciendo nosotros está bien. Eso se llama análisis dimensional. Y además sirve en general, digamos, para saber si uno, no solamente en la parte experimental, sino cuando está estudiando, si está haciendo una cuenta y quiere saber si la cuenta está bien, ¿sí? A veces se fijan las dimensiones que tienen los números que están haciendo, ¿sí? Y si tienen las dimensiones correctas como para testearlo. ¿Está bien? Eso se llama análisis dimensional. Entonces, uno puede venir, en el caso del péndulo, vayamos al caso, voy a ir un poquitito rápido, vayamos al caso en donde, y si no lo aclaramos después en la próxima clase, al caso en donde estamos estudiando longitud, o sea, el resultado es el tiempo de oscilación y mi parámetro es la longitud de la cuerda, ¿no? El parámetro de control. Estamos estudiando cómo es el tiempo de oscilación, ¿sí? En función de la longitud de la cuerda. Y alguien de afuera viene y nos dice, en este sistema donde en el que estás estudiando es muy importante desde el punto de vista físico ciertas constantes físicas. No vimos nada de teoría todavía. Cierta constante física, y viene alguien y nos dice, bueno, uno viene y dice que no es así, digo, la velocidad de la luz. Y la velocidad de la luz
tiene unidades, vamos a poner esto entre, esto tiene unidades de segundo, esto tiene unidades de metros, ¿m? Y la velocidad de la luz tiene unidades de metros sobre segundos. ¿M? Esto sería la velocidad de la luz, C. Alguien nos dice desde afuera, che, en este problema, que no es así, estoy suponiendo, viene alguien de afuera que nosotros le creemos, es muy importante la velocidad de la luz. Y entonces uno lo que puede decir es, bueno, si estoy obteniendo segundos a partir de metros, yo lo que puedo hacer en el medio, ¿sí?, es meter la velocidad de la luz para que me dé la unidad correcta. ¿Sí? Y una forma de meter las unidades correctas sería, ¿sí?, a la longitud de la cuerda la puedo dividir por la velocidad de la luz. Porque fíjense que si yo divido al metro de la longitud de la cuerda por... o sea, si lo divido me quedaría segundos sobre metro, ¿no? Sobre metro, este metro se cancela con este metro, ¿sí? Y entonces uno podría decir que el parámetro de proporcionalidad entre el tiempo de oscilación y la longitud de la cuerda es la velocidad de la luz. ¿Ok? ¿Se entiende lo que hizo? Pensé en las unidades, no pensé en los números. Pensando en las unidades nada más que arrastran esos números, hago la cuenta y hago esta cuenta. Segundo es igual a, si quieren, 1 sobre metro sobre segundo, que sería 1 sobre la velocidad de la luz, y este metro, que sería la longitud de la cuerda, cancelo estas dos cosas, este segundo me sube, entonces, desde un punto de vista absolutamente dimensional, ¿sí?, con esa información extra que me llega de afuera, podríamos, ¿sí?, pensar que hay un factor de proporcionalidad entre el tiempo de oscilación y la longitud de la cuerda, que es la velocidad de la luz. Esto es falso, porque ese que vino de afuera y nos dijo, mira, la velocidad de la luz es importante en este experimento, nos mintió. El tipo que no nos va a mentir es el que viene y me va a decir, mira, el parámetro que es importante, o la constante física que es importante en este experimento es la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Así que le dejo como tarea que ustedes hagan el análisis dimensional, tarea, hacer el análisis dimensional, ¿sí?, para el caso este, ¿no?, longitud de la cuerda y tiempo de oscilación, considerando que G igual a 9,8. El 9,8 no es lo importante acá. Lo que es importante son sus unidades, metros sobre segundo al cuadrado. Es importante en esta experiencia. Entonces uno ahí tiene una pauta para entender cómo podría ser desde el punto de vista dimensional la relación entre el tiempo de oscilación, ¿sí?, y la longitud de la cuerda. Entonces la tarea es, ¿cómo sería esa relación? La pregunta es, ¿pueden establecer a partir de esa información que uno agrega desde afuera, ¿sí? ¿Sí? Se abren las nubes, aparece una luz, ¿sí?, y te dicen, acá es importante G igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, considéralo. Desde el punto de vista dimensional, eso nos daría una pauta de cómo sería la relación entre el tiempo de oscilación y la longitud de la cuerda. Entonces la tarea es ver si pueden encontrar esa relación. ¿Estamos? Siguiendo, digamos, la lógica que yo usé con la velocidad de la luz, que estaba mal. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea, lo dejo como tarea. Después cualquier cosa en el Classroom lo voy a detallar un poquitito más. Y se terminó la clase. ¿Quieren, a ver, antes de terminar la grabación, quieren hacer una pregunta si entra dentro de la grabación? ¡Basta! Le dije al perro, no a ustedes. Listo. Están muy participativos, chicos. Listo, ya los dormí. Están durmiendo, están todos durmiendo la siesta. ¿Sí? A ver,
Y Gino ya se fue, mirá. Gino se fue. Voy a desgrabar. No, no voy a desgrabar, mirá. Detener la